Recording is on. Bienvenidos a todos y a todas a nuestro podcast de Ahí Te Cuento. Soy Daniela Ceballos y estoy en compañía de Jacqueline Borges. El día de hoy hablaremos sobre la comunidad LGBTI. Bueno, si bien este es un tema muy importante, porque Colombia se ha caracterizado por ser un país de una línea conservadora y de y con muchas restricciones para abrir como las fronteras acerca del pensamiento y la libertad. Entonces, en este movimiento social donde lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales han llevado como un proceso de lucha, de formación a lo largo de varias décadas y todavía pues en tiempos muy recientes siguen luchando. Ellos en esta lucha han ganado muchos derechos y en la medida que ganan derechos, ganan reconocimiento, pero aún son muy discriminados, son muy poco aceptados, ¿cierto? Entonces, una forma de reconocerlos precisamente es hablando de ellos. Por eso trajimos a colación este tema el día de hoy. Así es, Dani, como tú lo dices, eh, las siglas LGTBI justamente agrupa como a las personas con orientaciones sexuales e identidades de género relativas a esas palabras, así como las comunidades formadas por ellas, ¿cierto? Entonces, inicialmente se utilizaba la expresión homosexual o gay, ¿cierto? Esas eran como las palabras que utilizaba como la gente del común para referirse a ellos, ¿cierto? Pero resulta de que algunas organizaciones de personas, de lesbianas, de bisexuales, ¿cierto? Empezaron como a cuestionar esto, ¿cierto? La insuficiencia que había en solamente esas siglas, ¿cierto? Porque entonces empezaron a ver que existían más géneros, más identidades, personas que tenían como otros gustos, por así decirlo, entonces empezaron como a aumentar la sigla, ¿cierto? Entonces empezaron ya a ponerle, anteriormente se utilizaba solamente LGT, ¿cierto? Pero entonces empezaron LGTBI, LGTBQ, ¿cierto? Entonces ahí se empezaron como a manifestar, por decirlo de alguna manera, otras orientaciones sexuales que habían en el mundo y que por miedo a ser juzgados no estaban saliendo, ¿cierto? No, como dice la gente del común, salir del closet. Realmente ellos siempre han tenido como este gusto, esta orientación sexual, pero por el miedo a ser juzgados, más bien evitaban. Pero entonces, como tú lo decías, Dani, ellos ya se empezaron como a mostrar, se empezaron como a mostrar ante la sociedad sin miedos, y empezaron como con esa lucha y ayudaron a que otras personas que tenían como ese miedo también lograran como enfrentarlo. Así es, ya que, y precisamente como crear este movimiento, dar como un reconocimiento, como saber que no son los únicos, ¿cierto? Porque anteriormente, ya que esto era considerado un delito, una enfermedad, y ahora ya hace parte de esa diversidad sexual. Entonces, cuando hablamos de diversidad sexual, estamos hablando de inclusión, de que somos diferentes, de que nos expresamos diferentes y nos pueden gustar personas diferentes. Incluso aún todavía hay países donde castigan esto, es penalizado y precisamente el movimiento lo que busca es reconocer, ¿cierto? Reconocerse como comunidad, reconocer que existen, que tienen derechos como cualquier otra persona. Dani, sí, algo muy importante que tú mencionabas es que es algo mundial, ¿cierto? O sea, no estamos hablando de que esta comunidad existe solamente en un país específico. Incluso las siglas que ellos utilizan o por las que se identifican son siglas mundialmente reconocidas,
¿cierto? Inicialmente estas siglas eran en inglés, o sea, venían de palabras en inglés, pero es algo muy curioso porque son siglas en inglés, pero que también empiezan como a tener conexión con otros países, incluyendo el español, ¿cierto? Entonces aquí es donde empezamos a ver que no es algo que solamente sea de un lugar específico, sino que realmente es algo mundial, es un movimiento. ¿Por qué? Porque simplemente todos somos seres humanos y los seres humanos existimos en todas partes. Cierto, algo que tú decías también, Dani, muy importante, es que pensaban que esto era una enfermedad, cuando realmente pues simplemente es un gusto que uno va desarrollando. Dicen que se desarrolla, realmente las personas nacen con esto. Así es, ya que, y debido a esto sufren muchos estigmas, ¿cierto? La sociedad comienza a señalar, es que es por moda, es que es por influencia, y precisamente que entonces como es por influencia, entonces no los dejan expresarse, o lo expresan como con miedo, ¿cierto? A ser juzgados, señalados, porque es una sociedad que los ha privado de gozar muchos derechos, como el derecho a la educación, como el derecho a un trabajo digno y sobre todo el derecho a la vida. Estas personas son muy vulnerables, sobre todo las chicas trans, eh, son muy violentadas. Entonces es bien importante que sepamos sobre el tema, que hablemos sobre el tema, porque pues de algún modo esto ayuda a visibilizar, porque han tenido y han ganado muchas luchas, muchas batallas y han podido hacerse reconocer, pero estas leyes, estos decretos, muchas veces se quedan en el papel. Entonces, yo quisiera hablar también sobre unos conceptos claves que son bien importantes y ahora lo mencionaba uno, que es la diversidad sexual, que es ese término para referirse, como le decía ahora, de manera inclusiva a toda la diversidad de orientaciones sexuales, de expresiones, identidad de género y sexo. También reconocer que el sexo biológico es cuando se define entonces si es hembra o macho una persona por sus condiciones biológicas, es decir, pene o vagina. Y en la sexualidad se refiere a esas condiciones que caracterizan al sexo de cada persona con algunos fenómenos emocionales, de conducta, de unas prácticas sociales que se orientan como a un sexo. Y el género, hablamos de femenino masculino, y estos ya son los aspectos sociales atribuidos en base a unas características biológicas de las personas. La identidad de género ya es cómo la persona se percibe a sí mismo dentro de ese espectro femenino masculino, sin importar en qué sexo nació. Y la orientación sexual es esa atracción emocional, afectiva, sexual por otra persona, ya sea del mismo género o de uno distinto o incluso de ambos. Ya la expresión de género, entonces, es esa forma de manifestar el género a través de la ropa, de la actitud, del lenguaje. Y eso tiene que ver mucho también con los roles sociales. Exactamente, Dani. Entonces, aquí es donde podemos decir que podemos ser hombres o podemos ser mujeres, pero tenemos distintas orientaciones sexuales, lo que tú decías, ¿cierto? Entonces, aquí es donde nosotros decimos que es falso que una persona por nacer varón tiene que ser heterosexual, ¿cierto? Que le tiene que gustar una mujer, o que el hombre es el único que puede tener pene y que la mujer tiene que tener la vulva, y que así, que sí o sí, o tanto hombre como mujer tienen que estar dispuestos a la reproducción, ¿cierto? Aquí empezamos como a tener una diferencia y empezamos como a luchar tanto por esa libertad, también por esos derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? Porque anteriormente era así, o sea, hombre se juntaba con mujer y ambos tenían que estar dispuestos a la reproducción, porque teníamos que sacar adelante, por decirlo así, a la especie humana. Pero cuando empiezan a visibilizarse
tantas orientaciones sexuales tan diferentes y como esos derechos que uno tiene de la sexualidad, entonces empezamos a ver que no es necesario que si yo soy mujer tengo que estar dispuesta a estar reproduciéndome, ¿cierto? Exactamente, ya que como tú lo dices, esa influencia o esos significados que se han construido a raíz de la historia, hacen que se dificulte a veces como el ver estas personas común y corriente y cada una con derecho de decidir sobre su vida. Yo quisiera hablar ahora de qué derechos o un poquito más acerca de la historia política de los derechos de esta comunidad, que si bien es muy amplia, pero por mencionar unos, cuando se hizo la nueva constitución en 1991, comenzaron a incluir o a tener más interés por la comunidad LGTB como el derecho a la igualdad, ¿cierto? Como ese derecho a la libre expresión, al libre desarrollo de la personalidad. También más adelante se habla de que entonces ya esto no era un delito, la orientación sexual no era un delito. También se comenzó a incluir que si digamos la persona asesinó a alguien por su orientación sexual, esto entonces iba a agravar la pena, por ejemplo. Em, También se hablaba de que las personas de, de su mismo sexo, pues las personas que estaban en la cárcel podían recibir su visita íntima de una persona del mismo sexo. Esto antes no era posible, esto solo fue desde el 2001. Y si bien, pues esto fue hace muy poco, hace 20 años, esto fue hace nada. Y bueno, así poco a poco también se fue pues, reconociendo muchos otros derechos. Hoy ya hablamos de que se aprueba el matrimonio gay o la adopción, pero ¿qué sucede con esto? Lo que decía ahora, que se queda en el papel. Cuando esas personas van a ejercer este derecho, entonces se ven limitados, ¿cierto? Se ven con trabas y entonces ellos siguen luchando y entonces acá vemos que es muy importante que lo del papel se cumpla, ¿cierto? Y por eso entonces hablamos de ellos para mitigar como esa discriminación y para aumentar esa aceptación, de modo que ellos en algún momento puedan ejercer sus derechos con total pues facilidad, porque si se queda en un papel pues realmente no se está haciendo pues como lo debido, pero sí es un avance que ya lo reconozco. Sí, Dani, lo que tú dices me parece súper importante, ¿cierto? Eso de que son tantos derechos que supuestamente se le están atribuyendo a esta comunidad, que me parece como tan irónico que al día de hoy todavía hayan personas como, sí, que intenten como rechazarlas, como minimizarlas, cuando realmente simplemente debemos tener en cuenta que todos somos seres humanos. O sea, yo pienso desde lo personal, Dani, que el futuro o lo ideal sería que no veamos a las personas como que hay los LGTBI, ¿cierto? Sino que simplemente es otro ser humano más. Entonces, ¿por qué los tenemos que empezar como a etiquetar, por decirlo de alguna manera? Pienso yo que eso sería como el ideal, ¿cierto? De que fue madre, no me importa si es gay, no me importa si es lesbiana, no me importa si es pansexual, no me importa si es trans, simplemente es un ser humano y a eso es a lo que yo le debo de apuntar, ¿cierto? A reconocer al otro como un otro, ¿cierto? Como un otro igual a mí en el sentido de que somos humanos simplemente y de que todos tenemos unos derechos en esta comunidad. Totalmente, ya que estoy súper de acuerdo contigo. Es ver a la otra persona como un igual y sigue siendo un ser humano. Pero también está la cuestión de que ellos se ven obligados por tanta violencia, por tanta
vulneración, como a crear esa movilización, esa comunidad como una forma de reconocerse, ¿cierto? Entonces, ante esa necesidad se crean como ese tipo de clasificaciones, por decirlo así, pero el ideal sería exactamente eso, sigue siendo un ser humano y por eso merece respeto y merece todos los derechos que normalmente se deben de tener. Pero bueno, yo también quisiera hablar y es precisamente desde esta vulneración, de esta necesidad y sobre todo también pues como del abandono del gobierno, ¿no? Del Estado con esta población que surgen muchas fundaciones, muchas organizaciones, muchos grupos para poder solventar como esas necesidades, esas vulneraciones a las que se ven pues enfrentados. Una de ellas es Colombia Diversa, que es una organización no gubernamental que desde el 2004 lucha por los derechos de aquellas personas que han sido discriminadas por amar o por ser diferentes, pues entre comillas, porque ya sabemos que todos somos iguales. Entonces, esta organización nace con el fin de vivir en una sociedad igualitaria para todos y para todas. Entonces, ellos están constituidos, pues son un grupo de trabajo y y aquí hay antropólogos, aquí hay personas profesionales en derecho, en trabajo social, en comunicación, en contaduría, en administración, para poder aportarle a esta comunidad. Y bueno, son personas que trabajan, sí, por ese reconocimiento, por ese servicio de lucha por un país, pues, que sea libre de discriminación. Súper, Dani, que existan como este tipo de fundaciones que apoyen a estas personas que son como tan aisladas aún en la sociedad, ¿cierto? Yo quisiera también tocar el tema desde lo psicológico, ¿cierto? O sea, para la psicología, ¿qué es esto? ¿O cómo lo ve la psicología? Entonces, citaré en este momento a la Asociación Americana de Psicología, ¿cierto? Entonces, por sus siglas significa la APA, ¿cierto? Y ellos nos señalan que la orientación sexual es el resultado de una interacción compleja de factores biológicos, cognitivos y del entorno, ¿cierto? Entonces, esto agregando que existe pues una serie de pruebas recientes que sugieren que la biología, incluidos los factores hormonales genéticos o innatos, desempeñan un papel importante en la sexualidad de una persona. Y esto pues realmente me parece súper interesante, Dani, porque entonces las personas no pueden elegir ni escoger su orientación sexual, sino que las personas nacen, por decirlo así, con esta orientación sexual, lo que te decía al principio. Las personas no se vuelven homosexuales por haber pasado algún tipo de experiencias, ¿cierto? Porque falsamente se cree que si un varón es violado sexualmente se volverá homosexual. Y esto viene siendo como también parte de uno de los mitos que tanto dicen. No, es que se volvió gay porque una persona lo violó. Esto puede generar de pronto en esa persona como un estrés postraumático, por decirlo así, pero esto no es lo único que va a influir en esa persona. Entonces, allí empezaban anteriormente a ver que la persona era enferma cuando estaba orientándose pues como por otro ser humano de su mismo género, por decirlo así, pero entonces ya la ciencia nos empieza a decir, no, espere un momentico, es que para poder que una persona tenga como este tipo de orientación sexual, influyen otras cosas, es que no solamente influye lo que le está pasando en el momento, sino que también está influyendo su herencia, su genética. Y realmente esto, Dani, a mí me parece como que también ha sido un gran avance, un plus, por decirlo así, para el reconocimiento de estas personas. Sí, ya que qué bueno que nos comentas esto porque nos ayuda como a enterarnos más acerca de este tema, ¿cierto? Y no verlo como del lado, "Ah, es que es anormal", no, sino que hablemos más de inclusión, ¿cierto?
porque esta población ha sido tan vulnerada que ellos no tienen mucho acceso, por ejemplo, a la educación, porque digamos, cuando decidieron expresarle al mundo que les gustaba otra persona de su mismo género o que querían transformarse en el género contrario. Entonces, de pronto ya no recibieron el apoyo de la familia o son personas que no son aceptadas en las empresas, ¿cierto? Y las lleva entonces a excluirlas de la sociedad y entonces se van alineadas más por otros por otras líneas sociales, entonces nosotros vemos que muchas de ellas son peluqueras, ¿cierto? Y no porque sea malo, sino que es porque la sociedad no les permite ser o hacer otras cosas. Entonces, precisamente reconocerlas y reconocerlos y luchar también por los derechos de ellos, porque es que no es solo una lucha de ellos, es también de nosotros para ayudarlos precisamente. Entonces, insisto, ellos han sido tan vulnerados que los llevan pues, a hacer de pronto cosas que no quieren, a ser asesinados, violentados, acusados constantemente, digamos, en los transportes públicos, ¿cierto? Por ejemplo, en el metro se ha evidenciado que ellos han sido muy vulnerados digamos, por las personas que ejercen pues como la protección en, en el metro, por ejemplo. Entonces, es bonito hablar sobre el reconocimiento de ellos y también hacer que eso sea una lucha nuestra. Ya Dani, que no sé si quieras agregar algo. pues sí, una pequeña cosita y es que, o sea, es muy triste lo que tú decías de que por una persona tener una orientación sexual diferente a lo que la gente espera, ¿cierto? A lo que la sociedad espera, entonces se vea rechazado desde su núcleo familiar, o sea, nosotros se supone que debemos estar protegidos por el núcleo familiar, pero es este mismo núcleo el que empieza a rechazarlos. Pero me parece algo muy bonito y es algo como de transformación, ¿sí me entiende? Porque, por ejemplo, estas personas, a pesar de ser rechazadas por su núcleo familiar, esto como que es como un aliento, una voz de esperanza de que no, yo tengo que salir adelante a pesar de, ¿cierto? Y esto es lo que ha hecho muchas personas. O sea, mi familia me está rechazando, pero yo lucho por mis derechos, yo lucho por lo que me gusta, yo lucho por mi libertad. Y pues a la final los papás, los hermanos terminan como aceptándolos y es algo como que uno dice, wow, es algo bonito, ¿cierto? Personas que de pronto, familias que de pronto venían como de una tradición muy machista todavía. Entonces, cuando suceden este tipo de cosas es una transformación en un 100%, ¿cierto? Es una transformación de pensamiento, de cultura, de derechos y pues nada, es como eso lo que quería decir Dani, que a pesar de que tantas cosas les obstaculicen a ellos como su libertad de expresión, por decirlo así, la lucha que ellos han tenido se ha visto pues totalmente visible. Sí, ya que sobre todo eso que mencionaste es cuando las familias se transforman también con ellos, ¿cierto? Transforman sus pensamientos y reciben el apoyo de la familia, pues eso es un paso muy grande porque suficiente ya tienen con una sociedad que lo rechaza, ¿no? Con unas empresas que lo rechazan, con instituciones que lo rechazan. Entonces, qué bueno que cuentan con el apoyo de la familia cuando logran también entender eso y transformar como sus pensamientos, sus ideologías. Es muy bacano. Y, y sí, son personas que a pesar de como de tanta vulneración, ellos siguen adelante y buscan la forma de construir sus sueños y de cumplirlos. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Recuerda comentarnos qué efecto tuvo en ustedes este podcast. Hasta la próxima.